Muchas gracias, muy amable, muy gentil de su parte. Voy inmediatamente a compartir la pantalla, la metodología de interpretación y su decantar de expresiones artísticas contemporáneas de los objetos precolombinos del Museo de Hojas de Jaboncillo en Manabí 2022, realizado por quien les habla, Eric Pujol. Introducción. Esta investigación plantea la realización de un artículo científico que se desarrolla con base a una metodología de definición de variables acerca de un modelo para interpretar los iconos y símbolos de culturas ancestrales, los cuales forman parte del uso artesanal. Se desarrolla la hipótesis de que para lograr trascendencia artística de los grafismos antiguos es necesaria una metodología de interpretación de ellos. La artesanía manteña y de la zona 4 de la República del Ecuador, a pesar de ser una actividad fundamental para el sostenimiento de la economía popular, se encuentra en un momento de estancamiento. Lo ocurrido en Bahía de Caracas en 1996 con la aparición de los gigantes de Bahía en el sitio Los Esteros de la ciudad de Manta, permitió una revolución cultural y artesanal en la zona. Un hecho fortuito de la naturaleza cambió la faz del arte y la cultura en la zona, pero no se puede esperar estos milagros accidentales para dar pasos adelante en el desarrollo. Por ello, es indispensable desde la academia establecer metodologías que permitan desde los objetos precolombinos tan valiosos e importantes para la cultura, la artesanía, la producción de la zona 4, lograr nuevos paradigmas de innovación. La investigación realizada es de carácter cuantitativo que recopila datos a partir de teorías y filosofías artísticas definiendo variables no constantes. El tipo de investigación es descriptiva realizada mediante muestreo no probabilístico por redes a una población homogénea, ya que los partícipes de la encuesta son estudiantes de la carrera de artes plásticas, quienes tienen experiencia en lo investigado y existe afinidad como para tomar la muestra a través de redes sociales, por lo que se usa una encuesta e-forms. La investigación también comprende una investigación de campo que permite el acercamiento a la identidad de los objetos ancestrales conservados en el Museo Hojas de Jaboncillo de Puerto Viejo en el año 2022. La investigación, luego del proceso de muestreo, tuvo una segunda etapa de experimentación creativa en donde se pondrá en marcha la metodología establecida. Los resultados. El resultado de la tabla 1 se desprende de la variable comprensión del objeto que habla de los sistemas generalizados de intercambio de valores codificados. Se puede evidenciar que la metodología de interpretación que los encuestados aprecian como de intercambio es aquella que describe el objeto en un 57%. El resultado de la tabla 2 se desprende de la variable hermenéutica de objetos que habla del sentido como recurso para conseguir el significado del acto humano en el objeto. Se puede evidenciar que la metodología de interpretación que los encuestados aprecian como elemento que da sentido a una pieza ancestral desde el significado del acto humano es la que analiza el objeto en un 59%. El resultado de la tabla 3 se desprende de la variable herramientas de interpretación que habla de la alienación de ser despojado del otro. Se puede evidenciar que la metodología de interpretación que los encuestados aprecian reunificadora entre lo ancestral y lo contemporáneo es la que analiza el objeto con el 25%, no muy lejos de la inclinación de los encuestados hacia la comprensión del objeto con el 23%. Discusión. Con respecto a los resultados de la tabla 1, se analiza la cita de Baudrillard acerca del sistema de intercambio de valores codificados, indicándose que se daría en una metodología de interpretación a través de la descripción del objeto, que es el apartado base dimensional, bidimensional del objeto. El acercamiento es directamente por lo que se ve del mismo objeto, lo que no contrasta con Baudrillard, sino que somete justamente al individuo que interpreta, en este caso el artista, a una definición únicamente visual para lograr la interpretación. Esto solo llevaría al valor consumo de la obra por apariencia,
sin lograr la interpretación que conlleva innovación y que es lo que generalmente se ha hecho al respecto de lo ancestral. Sáenz et al. 2018 expresa que la integración de recursos atractivos, sorprendentes e impactantes para el alumno, unido a enfoques en metodología didáctica centrada en el estudiante, comprenden una oportunidad única para la transformación educativa. Como asegura Sáez, hace falta la evidencia de una metodología que supere aquello que no implica el centrarse en el estudiante o, en este caso, el artista. Por lo tanto, para lograr un intercambio codificado que supere el individuo de consumo, es necesario superar lo descriptivo a secas del objeto que conlleva a la reproducción poco asertiva. Con respecto a los resultados de la tabla 2, se analiza la cita de Osorio en la que expresa que el significado de los actos humanos es indefinible cuando se busca darle sentido. Los actores de la investigación responden con acierto al respecto de Osorio en connubio al expresar que es el análisis del objeto el que lleva a encontrar el significado de la obra, pero no a definirlo. El análisis puede descomponer un objeto en sus partes para comprender su significado, pero no logran darle sentido, pues no se obedece tal de construcción a una contextualización particularizada, sino a una aversión por armar y desarmar. Toledo et al. 2011 expresa que cuando decimos arte precolombino o arte persa, hacemos referencia a un conjunto de expresiones materiales de una cultura que pueden ser vistos como parte del conjunto arte en ciertos contextos intelectuales, comerciales, académicos, pero no necesariamente en su contexto original. Toledo con claridad indica con importancia para esta investigación que el contexto es el único que puede llevar de un lugar analítico a un lugar reflexivo al artista cuando se trata del abordaje interpretativo. Por lo tanto, al análisis de una obra le corresponde un siguiente nivel, que es la reflexión por contexto de la obra en sí. Con respecto a los resultados de la tabla 3, se analiza la cita de Vázquez con respecto a Baudrillard, que indica que la peor de las alienaciones es que uno sea despojado por un tercero del otro. Los encuestados admiten que el análisis del objeto reunifica este posible despojo. Esto muestra que un interpretador analizaría el objeto ancestral, pero al hacerlo lo haría en ausencia del artista original y por ello sin su comprensión para crear. López et al. 2007 expresa: reconocer la importancia de la experiencia artística para la vida es comprender la obra de arte como modo de una participación en la distancia, en el sentido de que no se apropia del objeto, sino que lo deja ser. Ese proceso de experiencia lo tiene el artista original de una obra. El intérprete no puede tenerla, pero López da la pauta indicando que puede mostrarse tal comprensión a la distancia al dejar ser al objeto, un acto de gran intuición de hiperdimensionales consecuencias. Por lo tanto, para lograrla, para lograr la unificación del otro en el intérprete, es necesaria la comprensión que nace del conocimiento del inicio y del fin del objeto en un solo momento. Conclusiones. Se pudo establecer durante la investigación con respecto a los objetivos, identificar la comprensión, la hermenéutica y las herramientas del objeto artístico y su decantar de expresiones bidimensionales de los objetos precolombinos del Museo de Hojas de Jaboncillo de Manabí, que la comprensión de un objeto ancestral como los del citado museo requieren a través de un proceso hermenéutico el planteamiento de una metodología de interpretación que tenga en consideración 4 puntos inclusivos. Primero, la descripción del objeto
que es el inicial acercamiento visual de carácter universal, razonativo, unidimensional, que ajusta al intérprete a una realidad expresa sin que medie articulación alguna. Segundo, el análisis del objeto, que en un siguiente nivel descompone en partes al objeto para discernir el intercambio de valores expresados en él. Este es un proceso de carácter bidimensional que incluye los procesos emocionales percibidos por los cinco sentidos del intérprete. Tercero, la reflexión del objeto, que es una postura relacional intelectual que incluye el contexto o los contextos que pudieron aplicarse para dar sentido a la obra original. Este es un proceso tridimensional de percepción que busca ubicar la obra en sus condiciones relacionales contextuales subyacentes. Y por último, la comprensión del objeto, que es un proceso intuitivo que implica el desarrollo de un pensamiento tetradimensional, es decir, hiperdimensional, que legitime un principio y un fin en un mismo momento del objeto. Para ello es necesario educar al intérprete en valores propios que le permitan este acceso al conocimiento. Inmediatamente ponemos en consideración la aplicación metodológica de la investigación a través de la ejecución del artista Eric Cedeño de la carrera de Artes Plásticas, en el que existe, paso uno, la descripción, que es el dibujo bidimensional del objeto ancestral en líneas y planos, como se puede apreciar en esta parte de la imagen. El paso 2, el análisis crítico, que para efectos de este ejercicio se definió mediante un dualismo interior-exterior. Es decir, se tomó en consideración que el interior de este objeto podía ser de carácter tecnológico o de carácter orgánico. El artista definió aquí en esta imagen, pueden apreciar, definió que el objeto en su dualismo interior y exterior tenía las condiciones orgánicas tecnológicas, es decir, a través de la tecnología pasar de un objeto inanimado a un objeto orgánico. Tercero, reflexión. El artista relaciona el objeto con la tecnología, es decir, cómo este objeto podía ser interpretado como un elemento tecnológico, ¿no? Y aquí está la parte reflexiva en la que el artista pues reflexiona contextualmente y ubica el objeto en el uso interpretado por él, en este caso en la palma de la mano, como un objeto de sanación que convierte, pues, transforma la enfermedad en la sanidad a través de objetos generados tecnológicamente hacia el orgánico. Y el paso cuarto, la comprensión. El artista comprende el devenir de la sociedad que usaba el objeto reflexionado, es decir, cómo es que sería esa sociedad que utilizaría este elemento que a la fecha se ha constituido en un objeto ancestral. Acá tenemos también la aplicación metodológica a través del artista Emily Chonillo, del mismo objeto que deviene asimismo en un objeto tecnológico utilizando los mismos pasos. También interpretaciones artísticas de otros artistas en las que se toma aquí el objeto del Museo Hojas Jaboncillo, el objeto ancestral, el primer momento descriptivo a través de líneas y planos en el acercamiento visual, el acercamiento analítico crítico interior-exterior, en este caso, como habíamos dicho, tecnológico orgánico, después la reflexión de este objeto ya en un dispositivo tecnológico y cómo es que la sociedad que usaba ese dispositivo biológico tecnológico, pues funcionaba o era, ¿no? Una posibilidad, acá también otra posibilidad en negro está el objeto del Museo Hojas Jaboncillo de Puerto Viejo y asimismo el acercamiento del artista para lograr una interpretación de ese objeto que supere las interpretaciones visuales. Y acá tenemos otra interpretación
del objeto precedente al anterior que nos indica el uso de una tecnología avanzada. Muchas gracias, muy gentiles.